Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos. La semana pasada no tuvimos nuestra transmisión en vivo, como todos los jueves lo solemos hacer a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, porque como les comenté, no recuerdo si ese mismo día o un día antes, tuvimos nuestro Congreso de Mujeres Reflejo 2023. Gracias a Dios, después de casi 3 años entre la pandemia, la inundación y todo lo que nos ha tocado vivir, pues pudimos volver nuevamente a esta dinámica que teníamos antes, ¿verdad? De bastantes congresos, seminarios, cenas, etcétera. Y bueno, muchas de ustedes estuvieron ahí, las que no, de lo que se perdieron. Fue un tiempo de gran bendición. Cansado porque sí fue jueves, en la tarde-noche, todo el viernes, todo el sábado, luego el domingo también todo el día, ¿verdad? Pero bueno, valió la pena. Y prontamente estarán las conferencias disponibles en el canal de YouTube de nuestra congregación. Y pues bueno, las que no, estén atentas ahora para el próximo año, ¿verdad? Y para los próximos eventos. Les voy adelantando que viene a finales de julio, jueves 27, viernes 28, sábado 29, el Congreso de Varones Épicos 2023. Uyuyuy, ayayay, estén atentos y no se lo pierdan porque va a estar bien bueno. Y bueno, ahí si estás en tu casa, deja un separador en tu Biblia en Romanos capítulo 11, por fin, después de varias semanas que yo les decía, ya hoy terminamos, ¿verdad? Los últimos versículos de el capítulo 10, según yo, iban a ser mensajes breves de 30 minutos, 40, y pues no solamente no eran breves, sino que ni siquiera lo alcanzamos a terminar, ¿verdad? Pero es lo precioso de la palabra, como un mismo versículo, cuando tú lo profundizas, puede darte tantas enseñanzas en diferentes direcciones, por supuesto sin contradecirse en cada una de ellas. A lo que me refiero es a que hay o puede haber muchas aplicaciones en algunas ocasiones, o muchas formas en las que un pasaje, una verdad, una enseñanza pueden impactar nuestras vidas. Entonces les recomiendo, ¿verdad?, que vean los mensajes anteriores. Todos están aquí en esta página de Facebook. Hay por ahí algunos canales de YouTube de hermanos que los descargan y los suben. Tengo yo también mi canal de YouTube, pero la última vez que se actualizó fue cuando Elías le pasó el manto a Eliseo. Y la verdad es que bueno, no me he preocupado mucho por actualizarlo porque hay personas que veo que suben los mensajes. Entonces a mí no me importa cuántos seguidores tiene X o Y canal. Lo que me importa pues es que sea un medio para que la palabra sea predicada. Y si ya hay otros que hacen esa chamba, pues gloria a Dios, ¿verdad? De todas formas, algún día lo actualizaremos para que ahí esté todo disponible. Pero lo importante, como les decía, es que esté. Y bueno, pues vamos a orar. Si vienes manejando, no cierres tus ojos. Si estás en casa, sí, ¿verdad? Es tu última oportunidad para ir corriendo por tu Biblia, tu vaso de agua, llamar a la familia, lo que sea. Subirle el volumen a todo lo que da para que escuchen también los vecinos y todos ahí en tu casa, porque el mensaje de hoy va a estar bueno, va a estar bien interesante. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile a Dios, te doy gracias en esta noche porque estamos conviviendo una vez más reunidos después de una semana de receso en este estudio, Señor, por el tema del Congreso. Pero hoy nuevamente tú nos permites en un mismo espíritu, a la distancia, Señor, de alguna forma estar unidos en un mismo sentir para recibir de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu presencia sea en el lugar donde estamos cada uno de nosotros, dirigiéndonos y hablándonos, que seas tu Espíritu Santo y ninguna otra influencia, ninguna otra voz, sino solamente la tuya y la de la palabra que has inspirado, que sea sembrada en tierra fértil, que si confronta sea para edificación, jamás para traer culpa, nunca vergüenza, nunca condenación, siempre restauración, Señor. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a nuestro mensaje del día de hoy, Romanos capítulo 11. Por fin logramos iniciar. Yo no veía la hora en la que íbamos a empezar a leer el capítulo 11, ¿verdad?
Y antes de esto quiero que nos pongamos en contexto, porque como muchas veces les he dicho, el hecho de que cambie un capítulo, que haya un subtítulo, no quiere decir que es otra enseñanza. La Biblia no tenía originalmente estas divisiones de capítulos, divisiones de versículos, divisiones de subtemas. Nos ayudan para poder entender mejor la temática de cada capítulo, pero en muchas ocasiones, como es el caso, necesitamos leer el contexto de lo que previamente se viene hablando para que entendamos lo que viene a continuación. Y bueno, pensé que me estaban aquí diciendo que no se escuchaba porque hoy cambió un poquito el set y tengo el micrófono un poco más lejos, pero como este micrófono sí está machuchón, parece que ya no hay problemas como antes, ¿verdad? Si no, ya me estarían reclamando porque tengo la cámara un poco más lejos. Romanos capítulo 10, vamos a terminar leyendo desde el versículo 17, dice así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que el pueblo de Israel deja de buscar a Dios, deja de preguntar por Dios. Dios lleva su palabra y la salvación a los gentiles. Y dice el versículo 21 que acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vemos en el Antiguo Testamento y en el discurso que Esteban resume en el libro de los Hechos cómo el pueblo de Israel rechazó una y otra vez a Dios. Hemos hablado anteriormente que tenemos que hacer una distinción entre lo que es el Israel nacional y el Israel espiritual. El Israel nacional es, como el mismo término lo indica, ¿verdad? Aquello que conocemos como la nación de Israel, sobre la cual Dios tiene algunas promesas y profecías que han de cumplirse. El Israel espiritual es, dentro del Israel nacional, aquel pueblo que ha venido también a los pies de Cristo, que ha creído en Él y que es salvo. Algún día vimos que no todo el Israel nacional es el Israel espiritual, o que no todo el Israel espiritual, bueno, todo el Israel espiritual pertenece al Israel nacional, pero no todo el Israel nacional es el Israel espiritual. Es decir, no por ser judío una persona es salva. Si así fuera, Pablo no habría orado en el capítulo 10, en el versículo 1, por la salvación de Israel. Si ya por ser israelita de nacimiento fuera salvo, pues entonces Pablo no estaría orando por su salvación. Eso ya quedó aclarado anteriormente, pero lo quise poner en contexto para aquellos que apenas se van integrando, porque algo que yo siempre me propongo y le pido a Dios y espero lograrlo, ¿verdad? Es que aún en enseñanzas como estas, donde estamos viendo un libro o una carta, más bien dicho, tan profunda como Romanos, donde muchas veces pues hay una secuencia clara entre pasaje y pasaje, yo procuro que siempre cada mensaje, aunque venga hilado o vaya a ser todavía extendido en otro tema más, pues que pueda tener una enseñanza individual. Es decir, que si tú hoy estás conectándote por primera vez, que si es la primera vez que escuchas la palabra o tienes años en Cristo, que de todas formas la palabra te edifique, ¿no? Buscamos que cada mensaje tenga su introducción, desarrollo, conclusión, su propia temática, problemática, aplicaciones, para que sea cual sea el mensaje que tú escuches, pueda ser de bendición. No importa si eres un erudito, si estás empezando en Cristo, buscamos, y fue el propósito de iniciar esta carta a los romanos, se los dije desde los primeros mensajes ya hace muchos años, que trataríamos de aprender cosas muy complejas de forma sencilla y sobre todo haciendo siempre una aplicación a nuestras vidas para que la palabra no solo quedara aquí, sino que también llegara al corazón. Entonces, una vez puesto en contexto para que todos podamos entender, ahora sí comenzamos con el capítulo 11, de donde nace el tema de esta noche que he titulado, como ya lo vieron, El Remanente. Soy así como a serie de Netflix, ¿verdad? Y sí podríamos hacer una serie de esto, pero quiero que veamos, si el tiempo hoy no los permite, sino entre hoy y los siguientes mensajes, únicamente 3 puntos, 3 verdades con 3 aplicaciones que aprendemos tanto de Israel y, como les decía, con una aplicación personal práctica para nuestras vidas. Vamos a leer primero el capítulo 11, versículos 1 al 6 y después comenzamos a meditar. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del Israel nacional. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis que la Escritura dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, versículo 4, estamos en el capítulo 11, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a continuar leyendo versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Aclarando acerca de esto último, que algunos podrían pensar: oye, qué mal onda Dios, ¿por qué hizo esto, verdad? ¿Cómo puede reclamarles que lo rechazaron si Él es el que cegó sus ojos? Bueno, hay que entender lo que leímos en los versículos anteriores. Desde el capítulo 10 veíamos mencionando, y aún antes ya habíamos anunciado, que primeramente Israel lo rechazó, como Jesús dijo, y lo vamos a leer, que quiso como la gallina juntar a sus polluelos y ellos no quisieron. Y algún día vimos, ¿verdad?, que como una forma de acelerar el juicio, Dios sobre las personas endurece su corazón, ciega su entendimiento. Pero ese no es el tema de esta noche. Hoy lo que quiero que veamos en el mensaje titulado El Remanente son básicamente 3 verdades, y antes quiero que nosotros veamos el panorama general de lo que acabamos de leer en el capítulo 11, versículos 1 al 6. Dios, dice Pablo, no ha desechado a Israel en el sentido que se haya olvidado por completo de ellos o que los haya abandonado. Es evidente que Dios no ha desechado a Israel, y llevar esto al extremo que hacen algunas personas, sobre todo del grupo, lo digo con todo respeto, no de todos, porque siempre hay excepciones y no podemos generalizar, ¿verdad? Dicho sea de paso, aprovecho para mencionar esto. Llegan a preguntar: oye, pastor, ¿qué opinas de tal iglesia? Porque un pastor de tal iglesia hizo esto, dijo lo otro. Bueno, imagínate que un pastor de nuestra organización de repente, ¿verdad?, hiciera algo y que se hiciera un escándalo público, y tú no puedes señalar al resto de los miembros de esa organización por lo que cometió una persona. Sería el equivalente a que la gente dijera: no, los discípulos son una bola de farsantes. Yo conocí a uno de ellos que se juntaba con Jesús, un tal Judas, y lo entregó, ¿verdad? Entonces no puedes por Judas señalar a los otros 11. Entonces yo pronto quiero hacer un mensaje de esto, compartirlo en domingo con todos, expandirlo con otras aplicaciones, y solamente quise aprovechar para mencionar esto. No podemos, porque una persona hizo, dijo, generalizar. Ahora, si la organización lo avala, lo respalda, lo encubre, ahí sí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero cuando se expone, cuando se disciplina, cuando se estipula públicamente que no se está de acuerdo con aquello que una persona de forma individual cometió, no podemos generalizar y señalar a toda la organización. Ya cada quien que aplique esto como quiera, ¿verdad? Porque esto es muy común. Organizaciones de renombre a nivel mundial que de repente uno de sus miembros cae o falla, etcétera, etcétera, y pues mucha gente se agarra para tirarles con todo a todos, ¿no? Entonces te estaba diciendo en este contexto que algunos, repito, no todos, algunos cristianos de la línea reformada, vuelvo a insistir, algunos, no todos, pero he visto algunos publicando en redes en contra de Israel, pues casi de una forma despectiva, o en ocasiones despectiva, ¿no? Que ellos ya no valen nada, que la iglesia es el Israel espiritual, y vuelvo al punto, es por irnos a los extremos, por creer que el judío, por ser judío, es salvo, lleva a mucha gente en este repudio a irse al extremo, ¿verdad?, de negar que hay un plan para el Israel nacional. Y en este mensaje no vamos a profundizar en ello, lo hemos visto anteriormente, pero no podemos tampoco ponernos en esa posición.
No podemos irnos ni al extremo de decir por ser judío eres salvo, pero tampoco irnos al extremo de decir Dios ya desechó a su pueblo por completo, el único que importa es la iglesia. Pablo está hablando aquí de la nación de Israel y viene desde el capítulo 10 aclarándolo. Entonces Dios no ha abandonado a su pueblo y las evidencias son muy claras al respecto. Sigue protegiendo a Israel de cuántas guerras no los ha sacado adelante, no les ha dado la victoria. Dios los sigue bendiciendo. Vemos cuán próspero es el pueblo judío en todo el mundo. Pero en cuanto a la salvación se refiere, Pablo es claro, y lo leímos desde el capítulo anterior y lo confirma aquí, que no todo el Israel nacional es Israel espiritual. No por ser judío eres salvo, porque Dios tiene hijos, no tiene sobrinos, ni nietos, ni primos. No por haber nacido en una nación me voy a salvar. Y ahorita vamos a ver la aplicación de esto a nuestras vidas. Solo es salvo, Pablo está mencionando el remanente. Ojo, porque es tan claro que así es como se subtitula el inicio de este capítulo, el remanente de Israel. Y menciona el ejemplo de cómo cuando el pueblo de Israel se apartó en pos de Baal en los tiempos de Elías, Dios aún en ese tiempo se guardó un remanente. Dios siempre ha tenido en su pueblo remanentes. Vemos nosotros, por ejemplo, que cuando van los 12 espías a la tierra de Canaán, la gran mayoría no creyó que Dios podía entregarles, pero hubo un remanente de al menos 2 personas que sí lo hicieron. Vemos en el libro de los jueces que el pueblo se apartaba de Dios y caían en el cautiverio y clamaban a Dios, y Dios levantaba no a toda la nación, sino un remanente que eran los jueces que traían libertad. Vemos que inclusive Jesús, te lo voy a leer más adelante en el primer punto, habla acerca de los últimos tiempos, como la misma iglesia, al igual que Israel abandonó a Dios, la misma iglesia va a apostatar, digo iglesia entre comillas, aquellos que parecían ser la iglesia, y podríamos aquí decir la misma aplicación, así como no todo el Israel nacional es el Israel espiritual, no toda la gente que va a lo que llamamos iglesia, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, o sea, en términos estrictos para que no se levante aquí ningún toleo del terror, decir, es una contradicción, porque si eres iglesia tienes que ser salva, porque la iglesia es el cuerpo, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Aclaro que cuando hable de iglesia estoy hablando figuradamente de lo que la gente se refiere como iglesia, para no estar aclarando esto en cada punto, ¿verdad? La verdadera iglesia que somos nosotros es salva, pero no por ir a lo que la gente llama iglesia, que es el lugar donde se reúne la iglesia, ya eres parte de la iglesia. En ese sentido podríamos decir, hay iglesia física, entre comillas lo digo, y hay iglesia espiritual. Conste que yo hice la aclaración, no vayan a editar esto para poner palabras en mi boca que yo no dije. O hay estructura física, pero no por ser parte de esa estructura física, soy parte de la verdadera iglesia. Entonces, dentro de esa estructura física, muchos se van a apartar y solamente habrá un remanente de la verdadera iglesia que persevere y que permanezca. Y esto no es nuevo, esto siempre ha ocurrido. En el pueblo de Dios siempre hubo quien abandonó a Dios, pero dice el versículo 5, así aún en este tiempo ha quedado un remanente. Dice, escogido por gracia. O sea, no por ser judío todos eran salvos, sino solamente el remanente. Y dentro de ese remanente estaba el apóstol Pablo, que era judío también, de la tribu de Benjamín. Esta es la enseñanza general que está dando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pero es increíble las aplicaciones que tiene para el pueblo de Israel, pero también para nuestras vidas, porque hay muchos principios que vemos en la Biblia que puede cambiar la forma en la que los estamos viendo, en la que se están aplicando, pero nos damos cuenta que el principio permanece, ¿verdad? Y quiero que veamos 3 verdades que extraemos nosotros de esta enseñanza. Y la primer verdad, es la hora de ponernos el casco, mis hermanos, porque va a estar fuerte esto, ¿verdad? Aquellos que no son parte de este remanente del que Pablo está hablando, no son parte del remanente porque Dios los haya rechazado. No son parte del remanente porque Dios los hizo a un lado. Simple y sencillamente no son parte del remanente porque ellos rechazaron a Dios. Y si alguien quiere
evidencias de que hay una libertad de decisión que Dios dio o concedió al ser humano. Ahí tienes como una de ellas, no es el tema de hoy, pero la historia del pueblo de Israel, donde Dios desde el principio les dijo: aquí está el camino del bien y del mal, escoge el del bien, ¿verdad? Pero terminaron eligiendo el del mal. Entonces, si Dios hubiera puesto en ellos elegir el camino del mal, ¿por qué les dijo que escogieran el del bien? Estaríamos hablando ahí pues como que Dios estaría siendo medio incongruente con ellos, ¿verdad? Estudiamos la historia de Israel y nos damos cuenta, como Pablo dice, que una y otra y otra y otra vez ellos rechazaron a Dios. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12, a ver lo que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos, ya hablando no del remanente de Israel, sino del remanente de la iglesia, meditando en esta verdad, que no todos son parte de ese remanente. Así como no todos los israelitas fueron salvos, sino solo el remanente, no toda la gente que va a la iglesia será salva, sino solo el remanente, y la Biblia habla de que este remanente existirá en los últimos tiempos. Mateo 24, versículo 12, dice la Biblia que por haberse multiplicado, desde el 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y fíjate cuántos pseudoprofetas hay hoy en la iglesia dando palabras supuestamente de parte de Dios que no viene de parte de Dios. Y yo creo personalmente que sí, Dios puede darnos una palabra a través de un hombre. Platicábamos el fin de semana, mi esposa y yo, con una de las invitadas, y les dije: yo creo, ¿verdad?, que toda supuesta forma en la que pensamos que Dios puede estarnos hablando tiene que pasar por el filtro de la palabra, como lo hemos visto anteriormente, pero no niego que Dios puede usar muchas formas para captar nuestra atención o darnos un mensaje. Lo que cuestiono es qué tan genuinas son la mayoría de todas estas. Y yo le contaba cómo a mí de adolescente Dios me dio una palabra a través de una jovencita que yo no conocía y que por lo que me dijo definitivamente tenía que venir de parte de Dios, pero esa palabra no fue agradable de oír. Y hoy las pseudoprofecías que se proclaman públicamente siempre tienen la intención de engrandecer el ego del ser humano, y tú vas a ser grande y poderoso y famoso, aquello y el otro. Y bueno, yo he sabido de pastores que les han profetizado cuanta cosa no te imaginas, y que sus ministerios y matrimonios meses después terminan siendo derrumbados, confirmando que la profecía no venía de parte de Dios. Yo creo que Dios, como en el Antiguo Testamento usó gente para dar mensajes, puede usar, pero si te das cuenta, esos mensajes eran mensajes que edificaban, sí, pero a través de una confrontación muy fuerte. Y aquella palabra que vino a mi vida fue una palabra de confrontación. No fue: yes, si tengo un ministerio grande en tus manos y vas a hacer. No, fue: no desperdicies el vino que he puesto en ti. Tu copa está llena y le estás desperdiciando, le estás derramando. Y fue una forma a través de la cual Dios me dijo en ese momento, yo ni tenía idea que tenía un llamado ni nada por el estilo. Tiré a lo que esa palabra que me dieron años después entendí que Dios había puesto algo en mí que yo estaba desperdiciando, que yo estaba derramando y que tenía que comenzar a cuidar. Entonces, hoy vemos, ¿verdad?, que mucha gente a la ligera da palabras supuestamente de parte de Dios, pero pues que esta palabra no confronta, que esta palabra es agradable, que endulce el oído del ser humano, que es muy general, que habla a Dios y no habla por nombre y apellido, como si conociera la palabra, pero no al que le está hablando, cuando evidentemente si algo viene de parte de Dios va a ser muy claro, muy contundente, muy específico y va a edificar. Pero no me quiero desviar. Dice el versículo 12, después de mencionar que estas falsas profecías van a engañar a muchos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en todo este pasaje, ¿verdad?, habla también de que va a haber tropiezo, de que muchos se van a apartar. Está hablando de una apostasía que sabemos que va a haber en los últimos tiempos. Y yo hace poco te decía que entendí después de muchos años que esta apostasía no es la gente abandonando las iglesias, sino la gente llenando las iglesias, pero escuchando un mensaje que no es el mensaje de Dios, buscando no a Jesús, sino una versión de un Jesús distorsionada que ellos se inventaron. Y esto lo vimos en el mensaje de: entonces dijo la iglesia, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero dentro de toda esa apostasía y amor enfriado y gente apartándose, dice el versículo 14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y para que la palabra llegue a todo el mundo, pues tiene que haber gente que la predique. Entonces yo siempre he creído y me ha gustado más enfocarme en las buenas noticias que en las malas, ¿verdad? Que para que esto suceda tiene que haber un grupo
avivado por el Señor, lleno de Dios, lleno de su Espíritu, que pueda alcanzar cada rincón del planeta con la palabra. ¿De qué otra forma, si no es a través de un remanente, se va a predicar la palabra en todas las naciones? Ojo, no dice que todo el mundo va a creer, dice que la palabra va a ser predicada en todo el mundo, lo cual son cosas distintas. El mundo no cambiará por medio de nuestra labor, sino cuando Cristo venga por segunda vez, porque hay también una teología que enseña que la iglesia es la que va a gobernar y a tomar el poder y preparar todo para que Cristo venga, y si la iglesia pudiera poner orden en el mundo, ¿para qué necesitaría Cristo? La realidad es que el mundo estará tan perdido que va a ser urgente que Cristo regrese ya a terminar con todo este caos y todo este desastre y maldad, ¿verdad? Pero sí es cierto, y esto es lo que me fascina meditar, que Dios anuncia que va a haber un remanente que Dios va a usar con tal poder que la palabra va a llegar por primera vez en toda la historia de la humanidad a todo el mundo. De tal forma que te he dicho, en verdad quieres que Cristo venga, predica la palabra, porque Él no vendrá hasta que todo el mundo escuche de la palabra del Evangelio. Entonces, dentro de toda esa apostasía, a veces nos enfocamos, ¿no? Uy, todo el mundo se va a apartar, se van a enfriar. Más bien deberíamos de estar, en lugar de preocupados por eso, ocupados por decirle, Señor, bueno, hagan lo que ellos hagan, yo quiero ser parte de ese remanente. Y me acuerdo que ha sido una de mis oraciones desde hace muchos años, ¿no? Señor, aunque todo sea un caos, yo no me quiero estar afligido y triste y sí, pues ya nos cargó el payaso, sino quiero emocionarme con la idea de poder ser parte de ese remanente y de qué tal forma Dios los tendrá que usar y cuánto de su palabra tendrán y del poder del Espíritu sobre sus vidas para que ese remanente lleve la palabra a cada rincón del planeta Tierra, a todo el mundo. Entonces es precioso porque sí se habla de apostasía y esto no está padre, pero dentro de esa apostasía se va a guardar, como en el libro de los jueces, se va a guardar como en esos 2 espías, se va a guardar como lo ocurrió con el pueblo de Israel, como siempre ha sucedido, un remanente. Y como lo estábamos viendo, al igual que sucedió con Israel, si tú en ese momento o en este momento no eres parte del remanente, ojo, y que quede bien claro, nunca será porque Dios te haya rechazado, porque te ha dicho no, tú no, porque pecaste mucho y te lleno de culpa y de carga y vergüenza, etcétera, etcétera, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y acabo de predicar en el Congreso de Mujeres de Rahab, entre otras cosas, cómo su sangre nos limpia de todo pecado. Y si algo hemos visto una y otra vez en este estudio de Romanos, ¿verdad? Es la obra que se lleva a cabo en nuestras vidas cuando venimos a Cristo, cómo el Señor nos declara justos, nos redime, nos libra de la ira, de la esclavitud, nos adopta como sus hijos, nos hace herederos, coherederos. Entonces a Dios no le podemos echar la bolita. Nadie podrá llegar a la eternidad y decir, no, Señor, pues es que tú me rechazaste, tú no me dejaste, ¿verdad? Como ese meme que llevado a un extremo podría casi justificar a las personas. Una oveja pintada de colores y que se acerca con Jesús y que dice, es que me dijeron que no era bienvenida. Y así hay mucha gente que pasa toda la vida poniendo pretextos para alejarse de Dios. Es que todos son hipócritas, es que me vieron feo, es que el pastor me dejó en visto, es que hicieron esto, hicieron aquello, hicieron lo otro, ¿verdad? Cuando realmente son solamente pretextos para rechazar a Dios. Y seamos honestos, la verdadera razón por la que mucha gente se inventa pretextos es porque quieren seguir viviendo en la carne. No porque no puedan ser parte del remanente, sino porque en realidad no quieren. Porque lo que quieren es seguirse revolcando en el lodo, seguir con su vida de pecado, seguir fumando y robando y emborrachándose y drogándose y de tranzas y adulterando y fornicando. Y cuando una persona no tiene la convicción, arrepentimiento en su corazón, pretextos van a sobrar. Y pretextos puso mucha gente en la Biblia desde Adán y Eva en el huerto del Edén, que en vez de reconocer su responsabilidad, culparon a la esposa y la esposa culpó a la serpiente, porque es más fácil decir es culpa de ellos que decir, Señor, yo soy responsable, yo fallé, yo he pecado, necesito tu ayuda, tu perdón, Señor, tu restauración, tu presencia, tu palabra que me limpie. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Amargada, en contra de la iglesia, apartada de Dios, echándole la culpa a todo el mundo,
pero eso sí, viviendo una vida de pecado, ¿no? Entonces, no me vengas con cuentos. Si te fuiste porque todos eran hipócritas, pues tú fuiste el primero de ellos porque predicabas una relación con Dios y a fin de cuentas confirmaste que nunca la tuviste porque terminaste poniendo tu mirada en el hombre. Y como hace poco les acabo de decir, esto sucede porque la gente es egoísta y está buscando solamente recibir y no han entendido que es mejor dar que recibir y que no van a ser plenos en la medida de lo que reciben de los demás, sino de lo que aportan a los demás. Entonces, si tú no eres parte del remanente, no puedes responsabilizar a Dios, no puedes echarle la culpa a Dios, porque Dios, en el ejemplo de Judas, nos enseña que hasta el final, Él fue, como lo dice desde el Antiguo Testamento, lento para la ira, grande, grande, grande en misericordia. Vemos que Pedro niega a Jesús 3 veces, vemos que Judas entrega a Jesús, pero vemos que Pedro se arrepintió, a pesar de haberle fallado no una ni dos como Judas, sino que él, peor que Judas, 3 veces lo negó. La tercera maldijo. Y cuando dice que maldijo, no es que dijo, oh, rayos y centellas, Batman, Santa Cachucha, Robin, sino que todas las groserías que se sabía en griego, en hebreo y en arameo, las mencionó en ese momento Pedro. El apóstol Pedro, el gran Pedro, ese pilar importante de la iglesia primitiva, ¿sí? Lo tienes también maldiciendo y negando al maestro 3 veces. Sin embargo, él creyó en el perdón que Jesús vino a traer y a predicar, aceptó ese perdón, se arrepintió, no abusó de la gracia, porque después cuando lo encarcelan y Dios lo libra y le dice, niégalo, te vuelvo a meter a la cárcel, dice, brother, haz lo que quieras conmigo. Yo no puedo obedecer a Dios antes que los hombres y no puedo sencillamente dejar de hablar y de decir lo que he visto y lo que he oído. Entonces él aprovechó esa oportunidad que Dios le dio. Judas no lo hizo. Judas fue, y la Biblia dice que arrepentido se ahorcó, pero ojo que esta palabra arrepentido no es el arrepentimiento que nosotros conocemos como tal. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento que se utiliza en el plan de salvación, que tiene que ser parte de la ecuación para recibir su perdón, viene del griego metanoia, que es un cambio de mente. Es reconocer que estoy mal, que necesito de Dios y que tengo que entregarle mi vida. Y cuando la Biblia dice que Judas fue arrepentido, no se utiliza metanoia, sino metamelomai, que no es cambio de mente, es meramente remordimiento de conciencia, nada más. Entonces, Judas no podrá llegar al cielo y decir, Señor, es que tú no me ofreciste tu perdón como a Pedro. A mí no me diste una oportunidad como a Pedro, porque hasta el último encuentro con Jesús, cuando Judas le entregó, te pregunto cuáles fueron sus últimas palabras. Imagínate a Jesús viéndolo a los ojos, Judas entregándole mientras le da un beso traicionero en la mejilla, y Jesús le dijo, con un beso me entregas. ¿Y cuál fue el resto de la oración? Le dijo Jesús, desgraciado, con un beso me entregas infeliz. Y de lejos Jesús, pero nada más espérate a que resucite y no te la vas a acabar, Juditas. Hasta su último encuentro. Es increíble leer que Jesús a Judas le dice, amigo, con un beso me entregas. Imagínate la mirada de Jesús frente a Judas, amigo. Hasta el final, aún entregándole, Jesús le llamó a Judas amigo. Y si Judas no se arrepintió fue porque él no quiso, no porque Jesús lo haya rechazado. Judas es el que, con tanto remordimiento de conciencia, fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido de verdad, al igual que Pedro, habría recibido su perdón. Mi querido amigo, mi querido hermano, como te lo dije en días pasados en el Congreso de Mujeres, ahí está la prédica de reflejo que pueden ver también los hombres. No importa qué hayas hecho tiempo atrás, la misericordia de Dios que se renueva cada mañana, siempre y cuando hay un verdadero arrepentimiento, nos ofrece ese perdón y esa restauración incondicional. Es importante entender que el arrepentimiento tiene que ser parte de la ecuación. Porque hace poco leía la publicación de una persona tirándole indirectas a la iglesia a la que pertenecía, hablando de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y Él sí me perdona, no como los demás que me juzgan y que me señalan y que hacen y todo.
y yo que conozco la historia digo, bueno, todo lo que mencionas es cierto, pero pues no estás mencionando que tú no te arrepentiste, ¿no? Que en vez de reconocer la verdad, pues dijiste otra historia y pues así no funcionan las cosas, ¿no? O sea, Pedro se arrepintió de verdad. No dijo, no Jesús, yo no te negué, yo hablaba de otro Jesús, ¿no? Todos son calumnias, están mintiendo, no, él se arrepintió. Pues hay arrepentimiento incondicional, pero tiene que haber un reconocimiento también incondicional. Y no usar de pretextos y justificaciones y excusas para encubrir como Adán y Eva nuestro pecado. No fue la serpiente, no fue la mujer, sino decir, no, sí Señor, soy yo. Lo hice y te necesito y perdóname. Y entonces sí, sin importar qué haya pasado, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, y esto es increíble, alcanzará misericordia, sin importar qué haya en tu historial. Y usé en la prédica de Reflejo el ejemplo de Rahab, que es fascinante, de ser una ramera, y no es que vendía ramas precisamente en las calles, ¿verdad? Por su fe en la palabra de Dios, porque ahí hablamos y leímos de que lo que la llevó a actuar fue lo que escuchó acerca de Dios. Su vida fue transformada, fue salvada, su familia también, fue hecha parte del pueblo de Israel, se casó con un judío y de su árbol genealógico descienden personajes tan grandes como el rey David, Salomón y nada más ni nada menos que José, el padre legal de Jesús. Y aparece esta mujer junto con Sara, la madre de naciones, la esposa del patriarca, las únicas dos mujeres en Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. No voy a contar más porque sería casi que contarte toda la prédica del Congreso, ¿verdad? Pero fue uno de los ejemplos y creo que es de las mejores ilustraciones de cómo el Señor, cuando hay un arrepentimiento genuino, puede restaurar y transformar y no hay ese rechazo. Fíjate qué increíble, aún en el Antiguo Testamento, cuando ella era una cananita, cuando olvídate del pecado, simplemente por no ser judío de nacimiento ya eres rechazado. Desde ahí Dios manifestaba su gracia. Para aquellos que dicen, son dos dioses diferentes, Antiguo y Nuevo Testamento. No, es el mismo. Simplemente que hay mucha gente que sigue con los ojos y no lo logra ver. Y no logra ver la gracia y la justificación por la fe y la obra de Cristo Jesús y todos los simbolismos y los tipos que venían representando lo que se llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Hebreos dice, el sacrificio perfecto, único y suficiente por todos nuestros pecados. Entonces desde ahí podemos ver que aun cuando no recibían a alguien, olvídate por su pecado, simplemente por no ser judío, por su fe, ella tuvo esta oportunidad y su vida fue transformada. Entonces no importa qué hayas hecho de aquí para atrás, por la fe tu vida puede ser transformada, puede ser como ella, de pertenecer a un pueblo ajeno, convertirte en parte del pueblo de Dios. Quizá ella nunca fue parte del Israel nacional porque no era judía, pero fue parte de la familia de la fe espiritual, porque fue salva, fue restaurada y es incluida en la galería de los héroes de la fe. Entonces, el remanente, mi querido hermano, mi querida hermana, soy parte de él o no soy parte de él, y cuando no soy parte de él, te decía, no hay pretextos ni excusas de que Dios me rechazó. Si hay arrepentimiento, sin importar qué haya hecho, puedo ser hecho parte de él. Pero esto es bien importante que lo entendamos y quizá en los siguientes puntos lo ampliemos un poquito más. No soy parte de ese remanente por la etiqueta que tengo ante los ojos de los hombres. Rahab es, y la vuelvo a utilizar, el claro ejemplo de esto. Tenemos a judíos que no fueron salvos y tenemos a no judíos como esa mujer, aún dentro de la ley, porque podemos irnos al Nuevo Testamento y hablar del ministerio de Pablo a los gentiles y todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero qué increíble ver que aún dentro de la ley, esta verdad ya estaba establecida. Que personas que no eran parte del Israel nacional se convertían en parte del pueblo espiritual, en parte de la familia de la fe. Entonces, es hermoso escucharlo y saber que hay gracia y que hay perdón y que hay una nueva oportunidad para mi vida, pero al mismo tiempo nos tiene que confrontar. Porque así como algunos en este momento están recibiendo alivio y dicen, Señor, soy libre de culpa y de vergüenza y de condenación y de cargas, también hay que tiene que ser confrontado, porque quizá lo que aplica para ti es lo otro. Ha sido, lo digo entre comillas, como el Israel nacional.
que piensas que por tus etiquetas, por tus títulos, por tu posición eclesiástica, por tu liturgia, ya eres parte del pueblo de Dios, y estás equivocado. No eres parte del remanente por ser familia de algún líder de la iglesia, por pertenecer a una congregación. Es que ya tengo mi ¿cómo le llaman? Mi credencial de pastor. Y hay gente que le enseña como charolas, así como los políticos, ¿no? Quieren charolear a todo el mundo. Tengas la credencial que tengas, el título que tengas, la posición que tengas, la iglesia que tengas, mi hermano, va a haber gente con el título de pastores que va a estar en el infierno. Así te la pongo nada más de claro. Porque Jesús dijo en Mateo 7 que no todo el que le decía Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hacía la voluntad del Padre que estaba en los cielos. Y menciona que el gran grupo de esas personas le van a decir tres cosas. Señor, en tu nombre profeticé. Del griego, no me acuerdo si es profeteo, pero que hablaron inspirados por Dios. En tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera un demonio hay que saber cómo hacerlo. Era gente con doctrina, no era gente que fue un domingo a la iglesia. En tu nombre hicimos milagros. Era gente que Dios usó y que les dio dones de sanidad. Estamos hablando de personas con una posición de autoridad, no cristianos, entre comillas, que fueron un domingo y nunca más aparecieron, que ni siquiera tienen idea de cómo se llevan a cabo asuntos como estos. No era gente que tenía entendimiento de temas tan profundos, tan polémicos, ¿verdad? Como el tratar con endemoniados, como el tratar con enfermos, que conocían la palabra y que les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y es el mismo pasaje, ¿verdad?, donde Jesús habla de dos árboles, de dos caminos, de dos frutos, de dos casas, y en este caso también de dos aparentes cristianos, y que unos de ellos simplemente eran de la boca para afuera y que tenían posiciones de autoridad, pero que su vida nunca fue transformada. No eres parte del remanente por esto. Entonces la parte bonita es, hay misericordia, hay perdón, hay esperanza, hay nuevas oportunidades, sí, pero al mismo tiempo tengo que hacer conciencia y meditar en mi corazón y preguntarme, ¿en verdad mi vida ha sido transformada? ¿Me he rendido a Dios? ¿O pienso que porque hice una oración, ya como si fuera un mantra, voy a ser salvo, cuando ya quedó claro en los estudios anteriores que la oración de fe que hice con mis labios la tuve que haber creído en mi corazón? Y que si la creí en mi corazón va a transformar mi vida. Si hablé lo que no creí, mi vida será la misma y mi oración fue ruido. Romanos capítulo 2, vamos a regresar un poquito atrás, algunos años atrás, a recordar esto que vimos. Que mucha gente puede estar diciendo, pero aquí habla de que Dios los escogió y que él puso espíritu de estupor. Y ya mencionamos claramente que antes habla de cómo Israel le rechazó. Y en este pasaje, que es de las primeras verdades que establecimos al inicio de esta serie, se nos menciona por qué la gente que no es parte del remanente no lo es. Viene hablando de la culpabilidad del hombre y de que no hay excusas, como lo estamos diciendo. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas esto, haces lo mismo. Estamos en Romanos capítulo 2, dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento? Fíjate el contraste del versículo 4 con el 5. En el 4 habla de esa misericordia, ¿verdad? De esa paciencia, de esa benignidad que cuando yo le entiendo me guía al arrepentimiento. Decir, Dios ha sido tan bueno, tan paciente, tan amoroso, tan perdonador, que cómo puedo seguir yo siendo tan ingrato contigo, y entender su amor me lleva al arrepentimiento. Se cumple que le amo porque comprendo y creo que Él me amó primero. Y de repente dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No dice aquí porque Dios te endureció, porque te rechazó, sino que le atribuye toda la responsabilidad al hombre. Entonces, no podemos comenzar a leer los pasajes que estamos viendo en Romanos capítulo 11 ignorando lo que se establece en los primeros capítulos de Romanos, donde lo primero que Pablo hace es demostrar la culpabilidad de todo el ser humano sin Dios.
y afirma que esa culpabilidad no es responsabilidad de Dios, sino del pecado y de la dureza y de la necedad del corazón del ser humano. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces, de repente llegamos a los vasos y a las vasijas de ira y la gente se olvida el capítulo 2 y dice, no, pues es responsabilidad de Dios porque Él las creó para esto. Y nos olvidamos que esas vasijas estaban preparadas, que quiere decir, ya lo vimos, que eran aptas, que eran idóneas, pero no quiere decir que Dios las hizo cometer esos pecados para que fueran esas vasijas de ira, sino que todas ellas fueron, lo estamos leyendo, atesorando para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y bueno, pues seguir leyendo el resto del capítulo 2, que es bien interesante, pero aquí el punto es que estamos leyendo que aquellos que serán apartados y condenados es por la dureza de su corazón, por su corazón no arrepentido. Quien no forma parte del remanente nunca podrá culpar a Dios. La responsabilidad es individual. Y hoy tú tienes la oportunidad, ¿verdad?, de desarmar al enemigo que te ha llenado de culpa, de condenación, de vergüenza y decir, Señor, acepto tu perdón, y tener el privilegio de ser parte del remanente o seguir poniendo pretextos para no serlo. Y es que Dios, es que no entiendo esto, es que la iglesia aquello, pero tú sabes en el fondo de tu corazón que el verdadero problema es que no le quieres reconocer. ¿Cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno?, se pregunta mucha gente. Bueno, Dios les ama y les quiere perdonar, les ha proporcionado el medio, tiene el poder para hacerlo, pero Dios también es un Dios justo, y si Dios pasara por alto los pecados de un pecador no arrepentido, se estaría corrompiendo a sí mismo. Como no puede corromperse porque no solo es amoroso, sino también es justo, es por eso que mucha gente va a pasar la eternidad en el infierno, pero no habrá sido la responsabilidad de Dios, sino de las personas que rechazaron el medio de salvación que Dios les proveyó. Acompáñame a Mateo capítulo 23 y como bien lo advertí, creo que apenas nos va a dar tiempo de ver el primer punto de este mensaje. Según yo veíamos los tres, de haber sabido, no sigo estudiando y me quedo con el primero nada más hoy en la tarde. Y cada uno está bien interesante, ¿verdad? Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37. Es Jesús hablando y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, es Jesús hablando, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y pues para quien dice que no hay libertad de decisión, ¿por qué Jesús afirma que quiso y que si no se llevó a cabo es porque Israel no quiso? Y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, pero les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús los llamó, pero ellos rechazaron. Y así hay mucha gente que ha sido llamada y te han invitado a la iglesia, he escuchado mensajes, en tu corazón has sentido, y hasta el día de hoy pones pretextos, pero la realidad es que mucha gente, simple y sencillamente, no quiere. No hay pretextos porque, como dice Proverbios 1, la sabiduría alza su voz en las plazas, clama en las calles. O sea, la palabra de Dios está disponible para todos. En este tiempo, al menos en Occidente, creo que es difícil que alguien diga, yo no he escuchado el Evangelio. De alguna u otra forma, todos o la gran mayoría lo han escuchado. Y ahí está la sabiduría públicamente para todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Proverbios 1:24, como te decía, cambian las formas, el principio es el mismo. Resulta que Dios llamó y no quisieron oír. Extendió su mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo suyo y su reprensión no quisieron. Hubo mucha gente, dice el versículo 30, del 29, que aborrecieron la sabiduría, que no escogieron el temor de Jehová, que no quisieron su consejo, que menospreciaron toda su reprensión. Y el resultado, versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, solamente el remanente tendrá su bendición. Y si no eres parte del remanente y le estás pasando mal, tampoco es culpa de Dios.
Porque esto es bien chistoso, ¿no? O sea, el mundo le da la espalda totalmente y cuando estamos en medio del caos, queremos culpar a él de lo que provocamos nosotros. ¿Y por qué Dios permite guerras? ¿Y por qué permite terremotos? ¿Y por qué tsunamis? Cuando todo esto, y te invito a que veas el mensaje de dónde estaba Dios el 19 de septiembre, aún las catástrofes que llamamos entre comillas naturales son simplemente consecuencia natural del pecado del ser humano que ha dañado a nuestro planeta y que el planeta tiene ciertas reacciones a lo que le hacemos y como que sobrecalentamos el planeta, ¿verdad? Como que fracturamos la corteza terrestre, como que nos empezamos a agotar los recursos y todo eso trae pues una serie de consecuencias naturales en cascada como un efecto dominó y qué fácil es culpar a Dios. Entonces, así hay mucha gente, ¿verdad? Que está hoy amargada en contra de Dios, enojada en contra de Dios, porque permitió esto, porque pasó el otro, en vez de darnos cuenta que es el resultado de una vida sin Dios y que aún cristianos hemos de sufrir porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado y que no todo será maravilloso hasta la eternidad. Pero dentro de esta mala noticia tenemos la esperanza de decir, bueno, podemos nosotros, al ser parte del remanente, experimentar cómo si hay adversidad, pero Dios obra a favor de nosotros a través de esa adversidad. Pero súmale a que estamos en un mundo contaminado, que además Dios no está con nosotros, pues la adversidad en muchos casos no obra nada para bien, sino que termina trayendo caos, confusión y tragedia a la vida de las personas. Repito, esto puede pasarle a un creyente, pero Dios va a obrar para bien a través de todo eso. Y esto dará ánimo y esperanza aún en medio de ese aparente caos, aparente confusión y aparente tragedia. Pero cuando yo no estoy en Cristo y no soy parte del remanente, pues no tengo entonces ese favor, esa protección, esa bendición. No obra a favor y simple y sencillamente esto es el resultado de una vida sin Dios, de haberle rechazado. Vuelvo a leer, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Porque el desvío de los ignorantes los matará. Así hay mucha gente que está arruinando su familia, su relación con sus hijos, su matrimonio, sus finanzas, su salud, sus emociones, su cuerpo físico, lo están enfermando, ¿verdad? Porque han tomado malas decisiones, porque están siendo guiados por este mundo ignorante de la palabra de Dios y el desvío de los ignorantes, la Biblia dice claramente, los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder por envidiosos, por anhelar esa vida de espejismo, esa aparente prosperidad de la gente necia los está echando a perder al quitarles el contentamiento, al volverlos orgullosos, avaros, etcétera, etcétera. Mas el que me oyere, esta está en la buena noticias, versículo 31, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué preciosa promesa en medio de este mundo lleno de maldad. Entonces ahí está la bendición de Dios, ahí está la posibilidad de ser parte del remanente, de no tener una vida perfecta, pero sí una vida de bendición, y quien no la vive es porque le rechazó. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 45, mientras me agacho un segundo. Lo bueno que ya no transmito con mi teléfono, si no ya se hubiera caído la transmisión. Deja ahí un separador y con esto vamos a terminar y despedirnos. Y mientras dejas tu separador en Isaías 45, pregunto, ¿por qué se declaran ateos la mayoría de los ateos? La respuesta es muy sencilla, no es porque tengan realmente razones contundentes para no creer en Dios, sino porque están en el fondo de su corazón enojados con Dios, amargados en contra de Dios. Una de las más claras evidencias de esto es que gran parte de ellos pasan su vida burlándose de Dios, peleándose con Dios, enojándose con Dios o con su pueblo. Y yo digo, bueno, si Dios no existe, ¿por qué te peleas con alguien que no existe? ¿Por qué quieres convencer a los demás de la no existencia de quien no existe? ¿Por qué no sigues simplemente viviendo tu vida feliz y punto? ¿Por qué tanta amargura? Es como estar en mi casa solo. Y si estoy en mi casa solo, pues me dedico a hacer lo que tenga que hacer, a disfrutar de ese tiempo, de ese espacio. Pero ¿te imaginas que yo empezara en mi casa, convencido que estoy solo, a conectarme, por ejemplo, en una transmisión como esta y decir, aquí no hay nadie, en esta casa no hay nadie más que yo,
Apago la transmisión. Nadie existe. Aquí no hay nadie. No está nadie, solo estoy yo. Diríamos, este cuate está loco, ¿no? Si crees que estás tú solo, pues no tienes por qué estarlo diciendo. Simplemente sigues viviendo en esa soledad. Si me estoy peleando con esa aparente soledad es porque quizá en el fondo de mi corazón no esté convencido de cuán solo estoy. Y sé, y mi pleito demuestra que sé que no estoy solo, que hay alguien más. Entonces muchos ateos, y aún de los más reconocidos, como no me acuerdo si era Stephen Hawking, este hombre parapléjico, eran hijos de creyentes que no pudieron comprender lo que les pasó y que se enojaron en contra de Dios y que por eso dedican el resto de sus vidas para pelear en contra de ese Dios. Y así a lo mejor hay mucha gente, ¿verdad?, que simplemente algo no comprendió, algo le decepcionó, algo lo lastimó, y entonces se enojaron en contra de Dios, se declaran no creyentes de Dios, y quizá hoy tienen que ser honestos, meditar en su corazón y darse cuenta de que en el fondo saben que Él es real, pero que hay cosas de Él que no entienden, y ya tienen que pararle a esta dinámica de vida. Dice Isaías 45, versículo 9, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto de los tiestos. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? A la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Versículo 11. Pregúntenme acerca de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos se extendieron los cielos y a todo el ejército lo mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, ni por precio ni por dones. Así dice Jehová de los ejércitos. Con lo que quiero que nos quedemos de aquí es con lo primero que leímos. Ay del que pleitea con su hacedor. Deja de pelearte con Dios. Deja de rechazarle, deja de buscar pretextos, argumentos para apartarte, y hoy ríndele tu vida y sé parte del remanente. Es la mejor de las decisiones que puedes tomar. Y aclaro, no es que si no lo eres, porque a veces se predica así como una amenaza, ¿no? Y si no, te voy a castigar, ¿no? Ya leímos en Proverbios 1 y por eso lo quise meter. Es que comerás del fruto de tus propios consejos. No es que Dios mandó ese caos, es lo que vas a provocar con una vida sin Dios. Es lo que provocó Israel al rechazarle y es lo que vive provocando mucha gente al rechazarle. Y no hay necesidad de seguir así. Mas el que me oyere, vivirá tranquilo y habitará confiadamente sin temor del mal. Hoy es tu decisión. Si quieres ser solamente un ateo por... ¿Cómo lo puedo decir? No por convicción, sino por emoción. O inclusive un creyente de etiqueta o parte del remanente. Los primeros dos estarán perdidos. El que lo rechazó poniendo pretextos, el que aparentemente lo aceptó pero que solo se ocultó tras una etiqueta, no tendrán la vida eterna. Solamente el verdadero remanente, que es aquel que le ha rendido su vida, y de eso seguiremos hablando la próxima semana. Mientras que con esto tenemos ya mucho que meditar. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche y porque hoy en medio de la confrontación también me muestras tu paciencia, tu amor, tu perdón, tu misericordia. Y ya no quiero poner más pretextos, usar de excusas, justificaciones para rechazarte. Hoy te quiero pedir perdón, ya sea que me he apartado, Señor, totalmente de ti con pretextos, o al revés, he usado de los pretextos para vivir una falsa cercanía. Ya sea que fui de aquel que señaló a la iglesia o alguna situación que no entendió para cuestionarte y alejarte, o aquel que fingió acercarte y dijo soy parte de la iglesia y paradójicamente no usó un pretexto para rechazarte de forma explícita, sino que al revés se acercó a ese pretexto y aparenta buscarte, pero en lo oculto te ha rechazado, y es su etiqueta
la que justifique esa vida lejana. Personas que dicen, yo hice esta oración, a mí me bautizaron tal día, yo tengo tal título, yo soy parte de tal denominación, pero que no son realmente parte del remanente porque no te han rendido genuinamente sus vidas. Dile: Dios, hoy quiero despojarme de todo pretexto y de toda etiqueta, y te pido perdón por mis pecados, y te pido que me limpies con la sangre de Jesús, que todo mi pasado sea borrado, y yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das y tu misericordia que se renueva cada mañana, y como Pedro, Señor, tomar la oportunidad que no tomó Judas para volverme parte de tu pueblo. Señor, que la etiqueta no sea la del nombre de mi religión, sino la de Hijo de Dios, no dada por el hombre, sino por tu Espíritu Santo, quien pido que venga a mi vida y me selle al entregarte mi vida, y de hoy en adelante yo pueda caminar en ti, Señor, por ti y para ti, ser parte de ese remanente y vivir también con esa tranquilidad y esa paz de que aún en este mundo lleno de caos, a través de la adversidad tú obrarás siempre para bien. Te damos gracias, Señor, porque esto solo es posible, como Pablo lo dijo, por gracia, por la obra de Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Y bueno, continuaremos la próxima semana. Pongo una nota aquí para saber en dónde me quedé y no confundirme con el remanente, segunda parte. Nuevos mañana los matrimonios en Vida Nueva para el Mundo Toluca a las 8 de la noche. Y el domingo en nuestros 3 servicios estará compartiendo el pastor Yoshi en el primero a las 8:40 de la mañana, un servidor a las 11 de la mañana y 1:20 de la tarde en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y pues bueno, ¿qué otros avisos? Recordarles, como les dije al principio, que 27, 28 y 29 de julio viene el Congreso de Varones. De este domingo en 8 estaremos ya lanzando los boletos para la cena, que será lo único que tendrá costo el jueves 27. El resto del evento, viernes y sábado, es entrada libre. Estarán hasta ahorita ya confirmados el pastor Hugo Martínez, que viene de Dallas, Texas. Dios lo usa mucho y va a ser de gran bendición, no te lo puedes perder. David de la Cruz, pastor Yoshi y un servidor que ya nos conocen, ¿verdad? Y pues bueno, les voy adelantando, el tema de este año es Épicos 2023. Con esto los dejo que se vayan a descansar, pasen bonita noche, que Dios los bendiga y estamos despedidos. Nos vemos mañana, el domingo o por aquí la próxima semana.